¿Alguna vez has sentido que algo en la oscuridad sabe tu nombre, incluso antes de que tú mismo lo pronuncies? Esa sensación me acompañó gran parte de mi vida, sin que yo supiera por qué. Hasta que un día me di cuenta de que no era solo mía. Era una herencia que me había entregado mi abuelo Roberto en forma de palabras rotas, de advertencias susurradas al oído mientras el viento movía las tejas de zinc de su casa. Si esta historia te atrapa, suscríbete. Créeme, hay más de lo que imaginas, y no todo se puede contar de una sola vez. Me llamo Emiliano. Soy herrero. Me la paso con el olor del aceite, el metal caliente y el golpe rítmico del martillo. Desde niño aprendí a escuchar con atención las historias que traía el abuelo, no porque fueran cuentos para pasar el tiempo, sino porque siempre venían envueltas en una tesis. Hay lugares donde conviene no poner los pies y secretos que se resguardan con miedo. Roberto, mi abuelo, no hablaba mucho. Cuando lo hacía, su voz parecía salir de un hueco antiguo, como si desenterrara algo que debía quedar enterrado. En nuestro linaje hay una noche que no debemos encender, me dijo una vez mientras me pasaba una bolsa de cuero con pocas monedas. Tu bisabuela se la jugó por salvar una vida. Eso nos costó el silencio. Según lo que me contó, Roberto había nacido en un sitio que en los mapas ya no aparecía. Un pueblo de adobe y callejuelas que la gente del valle llamaba, en voz baja, el pueblo que no existe. No era que no tuviera nombre, era que los nombres allí eran peligrosos. Los que vivían ahí vivían sujetos a las reglas de unas mujeres que nadie contradecía. 7, decía mi abuelo, 7 mujeres con ojos que parecían más bien pozos. Las vecinas las murmuraban como si fueran sombras con oficio. No las llamaban por nombre, porque pronunciar las palabras exactas siempre parecía atraer algo más. Yo, niño, imaginaba figuras con capas negras. Con el tiempo comprendí que la realidad de aquel lugar se asentaba en pequeños detalles cotidianos. Velas bajas, maíces guardados en costales, cruces hechas de ramitas mal amarradas. Allí se practicaban cosas que la gente del pueblo llamaba oler a los recién nacidos. No era un acto inocente. Según los mayores, era una revisión que decidía si la criatura quedaba con su familia o si alguna deuda pedía otra cosa. Mi abuelo no hablaba de esto para asustarme. Lo hacía para que entendiera por qué habíamos huido. Y la huida no fue una marcha de valentía cinematográfica. Fue algo desesperado, sin tiempo para lujos, una operación de sombras para guardar una vida que no podía ponerse en manos del miedo colectivo. Mi bisabuela, una mujer de manos ásperas que cosía de madrugada, supo que estaba embarazada en tiempos en que un embarazo era noticia que corría como pólvora. Se escondió en un sótano que la familia tenía adosado a la casa principal, un cuarto oscuro, con tierra y paja, donde solo entraba luz por una endija diminuta. Allí, me contó Roberto con la mirada fija, la protegieron. El bisabuelo era un hombre que no quería la violencia directa, llamémosle precavido. Convenció a un conocido del pueblo de los caminos, Jacinto, para que le ayudara a sacar a su esposa en la noche en que su vientre ya pedía aire. Jacinto era un hombre de carreta, de manos que conocían las riendas y los recovecos. Aceptó con la cara dura de quien sabe que la palabra dada vale lo que uno está dispuesto a perder. La noche de la fuga fue de esas que parecen hechas para olvidar. La luna se ocultó tras nubes, el viento cargó olor a tierra mojada y nuestro hogar, el refugio improvisado, quedó atrás con sus paredes respirando miedo. De esa marcha me habló mi abuelo con detalle pequeño, porque los detalles eran como clavos que mantenían el secreto firme. Salieron por veredas poco usadas, siguieron senderos marcados por la mano humana y por el olvido. En varias ocasiones sintieron que alguien los miraba desde la oscuridad. Pasos suaves que no se acercaban del todo, un crujido en la maleza que parecía imitar la respiración humana. No eran animales, decía Roberto. Eso lo distinguías en la manera en que se detenían cuando tú te detenías. Juraba que había ojos en la noche,
ojos negros que aparecían y desaparecían como faros apagados. Llegaron a la carretera principal gracias a la ayuda de Jacinto. Un viaje corto en carro, el crujido de las ruedas, la respiración contenida como si cada bocanada fuera un riesgo. En la ciudad, entre la multitud, el bisabuelo consiguió que una partera recibiera al niño. Cambiaron nombres, identidades y rituales familiares. El nacimiento en un hospital urbano rompió el hechizo del pueblo perdido. La civilización, con su ruido y sus trámites, les ofreció una manta nueva, una promesa, la de no volver, la de enterrar el secreto con la ciudad. Pero las promesas, como las curitas, a veces solo cubren. Mi abuelo creció con ese silencio al cuello. No se lo arrebató a nadie por valiente. Lo llevó consigo, porque la supervivencia de su propia vida dependía de no hablar más de la cuenta. Creyó no en la justicia de la palabra, sino en la discreción. Por eso cuando contaba, lo hacía con esa mezcla de orgullo y culpa de quien sabe que su cabeza fue salvada por la misma mano que tapó una verdad vergonzosa. El pueblo, sin embargo, nunca pareció olvidar a los suyos. Las historias decían que las 7, esas señoras de ojos negros, vigilaban las salidas y castigaban a los que intentaban desobedecer. Hubo hombres, según el rumor, que trataron de enfrentarlas. Fueron a buscarlas, gritaron, los retaron. Aquel que desafió la regla pagó con una muerte que no se explicaba. Desvanecimientos en la noche, enfermedades que no tenían diagnóstico, accidentes que el pueblo atribuía a la mala fortuna o al destino. Nadie alegaba que todo eso tenía una prueba científica. Era más bien la suma de coincidencias que la gente escuchaba por la noche junto al fogón y terminaba por calificar de castigo. En ese contexto, nadie se atrevía a desafiar. La fuerza del miedo colectivo pesa tanto como la mano más dura. Con los años, las leyendas no murieron, se transformaron. Cuando la modernidad llegó en forma de turistas curiosos y de jóvenes que buscaban adrenalina y lugares abandonados, el pueblo que no existe empezó a atraer miradas. Gente con mochilas y cámaras buscó la emoción del hallazgo, ruinas con musgo, casas que se inclinan, fotos en blanco y negro. Algunos volvieron con la risa floja y la historia de algo raro. Otros jamás volvieron a ser los mismos. Uno de esos episodios lo escuché entre cervezas en un taller de hojalateros, un rumor que se pegó por la incredulidad. 4 jóvenes que se internaron en la zona con linternas y cámaras. Según contaron quienes vieron los fragmentos del video que grabaron, porque algo del material fue recuperado y circuló en voz baja, las imágenes muestran una casa con la puerta abierta, una cocina con trastos oxidados y en un rincón, como una ofrenda caída, un muñeco de trapo claveteado con alambres. Uno de los chicos, Marcos, se acercó con la cámara temblando, y antes de que la toma se perdiera, se escuchó un sonido como de alguien pasando la lengua por los dientes. Después de eso, Marcos no habló por 3 días. No fue que se quedara sin palabras por asombro. Fue como si la voz le hubiera sido arrancada de raíz. Comieron, bebieron, regresaron a la ciudad, pero el silencio de Marcos se instaló como una sombra. Aquel tipo de historias me hicieron sonreír con boca chica. De joven, me sentí inclinado hacia la incredulidad práctica. La vida tiene explicaciones mundanas, pensaba. Las mentes buscan patrones y construyen monstruos donde hay azar. Sin embargo, cuando ciertas señales comenzaron a aparecer en mi propio taller, la distancia con la leyenda se acortó. No fue una sola cosa. Fue la cadena de pequeñas cosas que juntas empezaron a formar el perfil de algo que sabía demasiado de mi historia. La primera señal fue una cruz hecha de ramitas, entretejidas con hilo negro, puesta sobre la puerta del taller. Yo no sé quién la dejó, ni me metí a contar mis vecinos. Las ramitas tenían el olor de la leña recién cortada, ese perfume seco que parece de bosque. Debajo de la cruz, alguien había colocado unos granos de maíz. Pero no el maíz blanco y pálido de consumo. Era maíz oscuro,
casi como si la semilla hubiera sido tostada por una mano que no quería luz. Lo vi una mañana mientras barría. Supuse que niños habían jugado hasta dejar una tontería ritual. Lo recogí sin darle mayor importancia. Al día siguiente, apareció un muñeco pequeño de trapo colgado por la ventana, con pequeñas tachuelas que brillaban en la cara. No eran alfileres que se colocan por moda. La configuración resultaba inquietante, como si cada tachuela apuntara a un punto preciso. Lo tiré a la basura, pero al revisar el cubo al atardecer, el muñeco volvió a estar sobre la mesa. Había una media vuelta de la mesa donde lo había dejado. No había marcas de entrada forzada, ni señales de cómo había sido puesto allí otra vez. Empecé a sentir que estaban jugando conmigo, o con algo en mi historia. Poco después encontré una veladora negra prendida en un rincón, la cera derramada en formas que parecían letras. No pude leer nada con claridad, pero el olor a cera quemada se quedó en mi ropa. Junto a la vela, hallé un sobre de papel grueso, sin remite. Dentro, una pequeña porción de tierra con olor a cementerio y una foto rasgada donde solo quedaba la mitad de una cara sonriente. No conozco modo decente de explicar cómo una foto rasgada y media puede doler, pero en ese recorte había una intimidad violada, como si alguien hubiera arrancado la mejor mitad de una vida. Me dio náuseas, y por eso la enterré bajo un macetero, esperando que la tierra municipal pudiera enterrar también la inquietud que me subía por las venas. Al principio pensé que eran bromas. En un pueblo pequeño, la gente juega con lo que tiene a mano, un muñeco aquí, una cruz allá. Pero la broma se me volvió encima cuando empecé a dormir mal. Me despertaba con la sensación de que alguien había estado en mi cuarto. No encontraba señales, ni huellas, pero el cuarto se quedaba con un frío que no correspondía a la estación. A la mañana, la herrumbre en las herramientas me parecía más profunda, como si una mano invisible hubiera pasado por ellas. Sentía como si me miraran a través de las paredes. El cuerpo comenzó a comportarse distinto. Dolores de cabeza que no cedían, un zumbido detrás del oído que parecía imitar un susurro. Fui al médico. Me tomaron la presión, hicieron pruebas. Estrés quizá, dijeron, cansancio acumulado. Y un psicólogo amigo me sonrió con la obligación de la empatía y me recomendó respirar hondo y salir al campo. Las explicaciones humanas eran cómodas, pero no me alcanzaban para cubrir la longitud de la noche que vivía. Entonces, sin decirle a nadie, revisé algunas de las cajas viejas que guardaba en la azotea del taller. Entre facturas y camisetas del abuelo, encontré una cajita de madera que llevaba un sello de cera reseco y una nota en letra torcida. Para cuando vuelva a escuchar el llanto que no es mío. Abierta con las manos que me temblaban, la caja guardaba una bolsita de tela con algo dentro. Maíz quemado, un pequeño crucifijo de madera con corteza pegada y una nota que, con la caligrafía de mi abuelo, decía apenas: «No lo traigas a la luz». Roberto murió años atrás. Esas palabras parecían llegar desde más allá de su ausencia, una indicación precisa para alguien que aún tuviera la tentación de desenterrar lo que se debe dejar enterrado. No soy de los que huyen ante cualquier ruido. He trabajado la herrería desde los 15 años. El fuego es un compañero más fiable que la gente. Aún así, la cadena de señales me empujó a comprobar algo que me había prometido no tocar: la historia completa de mi familia. Encontré viejos recados, preguntas sin contestar. El nombre de Jacinto consignado en una libreta donde mi bisabuelo había dibujado, como si no hubiera querido olvidar ni el trazo. Fue entonces cuando, en una sobremesa con un primo lejano, escuché otra versión de los hechos. Que en la ciudad, los hijos del pueblo perdido habían intentado regresar una vez, más por curiosidad que por otra cosa, y que tuvieron que volver con los ojos llenos de cosas que no supieron explicar. Uno de ellos contó que al internarse en los senderos sintieron que la propia tierra les pedía cuentas. Otro aseguró que escuchó una nana susurrada en idioma viejo que ningún oído humano debería recordar. Las voces se parecían. Coincidían en el malestar,
en la sensación de que había una memoria que no quería ser perturbada. Aún con todo, no quería creer que la vieja historia se extendiera hasta mi puerta. Pensé en los jóvenes exploradores, en Marcos y su silencio. Pensé que los relatos se alimentan de sí mismos, que la leyenda se retroalimenta de quienes buscan emoción. Pero el día que encontré el muñeco claveteado con alfileres sobre mi banco de trabajo y junto a él una pequeña ramita con nudos extraños, la risa se me murió en la garganta. No es lo mismo encontrar algo en la calle que dentro del sitio donde uno guarda su oficio. Había una intención explícita de comunicar, de marcar territorio. La casa de mi abuelo siempre estuvo cerca del taller. Su sombra se sentía como una segunda sombra sobre mis cosas. La cajita que había guardado no era una advertencia neutra, era un guardián con una cadena. Fue entonces cuando recordé a doña Consuelo. Desde niño la gente hablaba de ella con cierta mezcla de respeto y precaución. No era una bruja, decía la gente. Era una curandera, una mujer que hacía limpias y daba consejos envueltos en oraciones y hierbas. En la voz de mi abuelo, doña Consuelo aparecía como una figura compleja. Hace su trabajo y te cobra con la mirada, diría, con ese tono que no juzga, pero entiende la fragilidad humana. No exagero cuando digo que en el pueblo había quien la veía como una protectora y quien la miraba con miedo. Las mismas manos que curaban también parecían señalar lo que debía cuidarse. No quería que mi problema terminara en rencillas públicas ni en acusaciones. No quería tampoco que se convirtiera en una prueba de algo que no puedo demostrar. Pero la duda se fue haciendo más pesada que el orgullo. Antes de ir a buscar ayuda, llamé a un primo que vive en la ciudad y que siempre ha tenido la cabeza más fría que la mía. Le conté, a tientas, las señales. Él me sugirió tomar medidas simples, cámaras, amigos que vigilaran por la noche. Le dije que ya lo había pensado y que si había algo que deseaba era evitar causar alarma en un barrio donde la gente ya carga con demasiadas supersticiones. Me miró por teléfono con esa mezcla de cariño y molestia que solo la familia regala. Si te hace sentir mejor, ve a verla, Emiliano, pero no hagas tonterías. Fue su manera de dar permiso, o quizá el empujón que necesitaba. La casa de doña Consuelo no parecía, a primera vista, la de alguien que perturba. Era una vivienda modesta, con plantas colgadas que perfumaban el portal y un fogón donde ardían hierbas que olían a hospital viejo. Cuando llamé, ella abrió con esa voz que parecía acunar distancias. «¿Qué te trae, hijo mío?» Le expliqué sin detalles exagerados que había señales en mi taller y que desde mi sangre venía la historia de un pueblo que no debía ser nombrado. Ella no pareció sorprendida. Su mirada recorrió la línea de mis palabras como quien lee una receta antigua y encuentra una página arrancada. «Trae lo que has hallado», dijo. «Lo que no te pertenece puede quedarse contigo si no lo limpias». No me dio instrucciones sobre cómo. Me miró como si supiera que yo no acudiría si le pedía que me explicara todo. Fui a su casa con una mezcla de alivio y vergüenza, como quien entra confesando faltas que no son pecados, sino humanidad. Doña Consuelo tenía manos grandes y uñas trabajadas. Su delantal estaba manchado de lo que parecían ser restos de plantas. En una mesa había tarros de vidrio con polvos y raíces. En otro rincón, una caja con pequeños objetos envueltos en telas de distintos colores. No quise indagar mucho. Me bastó con el gesto de asentir. «Esto no es broma, Emiliano». Puso una taza de té en mis manos y el líquido humeante olía a algo que no llegaba a ser medicina ni ofrenda. Me pidió que le contara tal cual, sin adornos. Le dije lo de la cruz, lo del muñeco, la veladora negra, el sobre con tierra y la foto rasgada. Cada elemento que soltaba parecía caer en una mesa invisible donde ella iba apuntando con los ojos. «Hay trabajo», dijo finalmente, y no pronunció la palabra como si fuera un hecho administrativo. La dijo con el peso de alguien que conoce causas antiguas.
Su primera recomendación fue simple: protegerse sin ponernos en el papel de juez. Sus palabras no me prometieron milagros. Me ofrecieron una ruta para contener el daño y prevenir que se extendiera. No reveló fórmulas en voz alta. No era su estilo abrir una clase a desconocidos. Me pidió respeto por lo que no comprendemos y me aconsejó no alimentar la curiosidad que empuja a la gente a volver al terreno prohibido. Salí de su casa con una mezcla de alivio y más preguntas. Había una seguridad tenue en sus indicaciones, pero también una advertencia. Hay cosas que al ser removidas despiertan ecos. La curandera señaló que la historia de mi familia la llevaba a pensar en una deuda vieja, un reclamo que no se explica con terapia o medicación. Aún así, no me dejó solo con mi miedo. «Protege tu taller», me dijo. «No vayas a buscar a la gente que te puso los objetos. No prestes oídos a quienes te inviten a jugar con el misterio». Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que el peso de las historias de mi abuelo se trasladaba a una persona que, sin ser de mi sangre, entendía el peligro de remover ciertos círculos. Regresé con la sensación de que había dado un paso, aunque no sabría decir si hacia adelante o hacia un borde más escarpado. En la noche, mientras guardaba herramientas y miraba las sombras que proyectaba la farola de la calle, juré que no volvería a provocar aquello que parecía rondar. Sin embargo, la curiosidad humana es un animal difícil de domar. Te pica, te empuja, y a veces te obliga a mirar lo que prometiste no ver. Tenía en las manos una caja con objetos que mi abuelo había guardado. La voz de Roberto, temblándome en la memoria, y la advertencia de doña Consuelo, como un faro que no llega a iluminar todo el camino. A la mañana siguiente, al abrir la persiana del taller, encontré algo nuevo, un sobre pequeño clavado con una tachuela en la puerta. Dentro había apenas una palabra escrita a mano, con letra que no pude identificar. Recuerda. No era una amenaza explícita. Más bien, era un hurto de tranquilidad. Me senté y apreté los puños hasta que los nudillos me dolieron. El muñeco, el maíz, la veladora, la foto rasgada, la cruz de ramitas. Todo ello formaba una cadena que se me había ido alrededor del cuello sin que yo la notara. Me invadió el miedo más antiguo, el de que el pasado no solo pesa, sino que actúa, que tiene ánimos propios. Decidí, con voz rota por algo que no alcanzaba a ser fe ni puro pragmatismo, hacer algo que me parecía imprescindible: buscar respuestas más allá de la caja de mi abuelo. Quería hablar con quien aún recordara el nombre de Jacinto. Quería rastrear historias que no hubieran pasado por la versión oficial. No para desafiar, no para provocar, solo para entender si lo que me alcanzaba era una sombra de mis ancestros o una agresión deliberada. Sabía que había límites, sabía que el pueblo que no existe debía conservar su misterio. Pero había líneas que un hombre traza cuando siente que su taller, su oficio, su vida diaria, está siendo invadido. Apenas tomé la libreta para anotar nombres, el martillo sobre mi banco dio un golpe seco contra el metal por sí solo. Fue un sonido sordo, sin explicación mecánica aparente. El perro del vecino, que siempre dormía en la puerta, se incorporó de golpe y empezó a ulular hacia la calle vacía. La noche anterior, pensé, no había sido solo obra de la imaginación. La curiosidad que decía que no debía buscar ahora me empujaba a una decisión que sentía cada vez más necesaria: investigar, con cuidado, con respeto, y sobre todo, con la idea de no volver a aquellos senderos que, según el linaje, no debían recorrerse. No todo aquello que me sucedía tenía una explicación única. Podía ser el invento de mi cabeza, el estrés de años, o la resulta de pasar demasiado tiempo solo. Pero había algo en la secuencia, en la forma en que las cosas aparecían, en la elección de los objetos, que me decía que esto no era mera casualidad. Y cuando algo te habla con la voz de la herencia, a veces la obligación de responder te aplasta.
Así que hice una lista de nombres que recordar. Jacinto, si aún vivía, o sus descendientes, amigos del abuelo que podrían saber más, gente del pueblo de la ciudad que alguna vez trabajó con quienes vinieron de aquel lugar perdido. Me prometí no ir a buscar la ruina, no encender la linterna para iluminar lo que se debe dejar en sombra. Me prometí, también, no dejar que las cosas que habían sido puestas sobre mi vida siguieran marcando mi día a día. La noche antes de salir a preguntar, soñé con la ventana del taller abierta y con una mujer de ojos negros que se inclinaba sobre el banco como quien inspecciona su obra. No escuché su voz, pero sentí que conocía cada herramienta. Al despertar, mi garganta estaba seca. Por la mañana, en el taller, encontré otra cosa. Un grano de maíz oscuro colocado sobre la lima que uso para afilar. No había huellas. No había rastro de cómo había llegado allí. El día que salí a buscar respuestas, el barrio parecía más callado. Las calles se deshuesaban de gente, y mi caminar me recordó que hay distancias que uno se impone por prudencia. Pregunté por Jacinto en un pilón de talleres. Me dijeron que hacía años que había muerto el de la carreta, pero que su nieto andaba por la región. De otras bocas, supe nombres incompletos, historias que coincidían en lo esencial. Una huida, una promesa y el no volver. Nadie, sin embargo, me ofreció coordenadas ni entradas a ruinas. Todos cerraban la conversación con una sonrisa que no quería dar más que un apunte. Mejor no investigar demasiado, Emiliano, me dijo un viejo que aún recordaba la cara de mi abuelo. Esos lugares tienen memoria propia. Sin embargo, la memoria me había alcanzado aquí, en mi taller. La cadena que se había formado con los objetos me apretaba el cuello, y la decisión de ir a hablar con descendientes de Jacinto fue una forma de buscar un ajuste. No quería venganza. No quería acusaciones. Solo quería saber quién podría estar enojado por una promesa rota, por una vida salvada que en otro lado quizá fue pagada con precio desconocido. Cuando volví a casa aquella tarde, la luz era baja y el olor a cera empezó otra vez a colarse por la rendija de la puerta. En mi mesa había un recado, una pequeña nota escrita con letra temblorosa que decía: «No preguntes lo que no te pertenece». No llevaba firma. Era, en el fondo, la misma advertencia de mi abuelo, pero ahora con mayúsculas. Mi piel se me erizó. Me senté, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la curiosidad no era una chispa de vida, sino un combustible peligroso. Tuve ganas de callar y de enterrar todo en las cajas que había subido a la azotea. Pero hay decisiones que toman a los hombres antes de que ellos las tomen. La necesidad de saber, la obligación de la verdad familiar. Guardé la nota en mi cartera y crucé la calle hacia la plaza donde, años atrás, algunos que venían de aquel pueblo se juntaban. ¿Iba a llamar a doña Consuelo otra vez? ¿Iba a enfrentar la posibilidad de que el linaje me pidiera cuentas? ¿Era prudente indagar entre los nietos de Jacinto? ¿O era abrir una puerta que había de permanecer cerrada? No quiero que pienses que busco otro final heroico. No lo hay. Solo te digo lo que vi. La mezcla de cuidado y miedo con la que seguí mi instinto. Me presenté en una casa donde vivía una mujer nombrada Clara, supuestamente nieta de Jacinto. Al principio me miró con recelo. No le conté todo. Le dije que buscaba historias del pasado, nombres, testimonios. Ella me miró como quien reflexiona si es prudente abrir la boca. Hay cosas que no se cuentan a quien llega por interés, me dijo. Mi abuelo decía que algunas deudas se heredan y que algunas veces no se pagan con dinero, sino con silencio. No me dio más, salvo la dirección de una vieja venta donde aún trabajaba un hombre que había sido carretero. Pregúntale a él, me dijo, pero con cuidado. Salí con las respuestas incompletas, pero con un mapa más claro. No iba a encontrar una prueba en piedra, ni un letrero. Las pistas eran personas con memorias gastadas, coincidencias que formaban un tejido frágil. Y aún así, la cadena de objetos en mi taller me seguía exigiendo atención.
Mientras volvía, pensé en Marcos, en su silencio, en los jóvenes que van a los lugares por la foto perfecta. No somos inmunes a la curiosidad, pero hay curiosidades que vienen con factura. Esa noche decidí no dormir en el taller. Me llevé lo que pude a la casa de un amigo y cerré la puerta con doble llave. Quería medir si la presencia era del taller o si se pegaba a mi persona. Dormí, pero no descansé. Soñé otra vez con ojos negros, con mujeres que contaban como cuentas de collar y que no me parecían totalmente humanas. Al despertar, la bolsa con los objetos estaba intacta. El alivio duró unas horas. Al volver al taller a inspeccionar, sentí que había algo peor que los objetos, una aceptación de que ya no decidiría solo sobre mi vida. Había una voluntad, no sabía de quién, que me empujaba a actuar. Ahora estoy aquí, contándote hasta este punto. No he venido a dar lecciones sobre lo que debes creer. Solo te entrego lo que pasa por mi voz y por mi sangre. Todo lo que te he dicho es lo que he vivido y lo que me han transmitido. Según me contaban, hay un pueblo donde la gente dejó que 7 mujeres marcaran las reglas. Según me muestran los objetos, alguien o algo recuerda esa deuda. Y según la curandera, hay trabajo en marcha. Según la nota clavada en la puerta, hay límites que debo respetar. No sé si lo que viene será la resolución de esto o apenas una parte más de la cadena. Me queda una cosa por decidir, hasta dónde indagar sin romper las barreras que mi abuelo quiso levantar y cuándo buscar ayuda que no convierta mi miedo en un espectáculo. Hay ecos de antiguas venganzas en la historia de doña Jacinta y su hijo, nombres que aparecen en murmullos y en tragedias que nadie se atrevería a enunciar en voz alta. Me detengo aquí por ahora, con la lista de nombres a medio completar, la figura de doña Consuelo dándome una advertencia que suena a último recurso y el taller con la puerta cerrada a medias. No te voy a decir que no sientas curiosidad. La curiosidad nos hace avanzar. Solo te pido que, si alguna vez te topas con un misterio que huele a costumbre antigua y objetos claveteados, pienses 2 veces antes de alumbrarlo con tu linterna. Hay historias que queman, y hay caminos donde la gente ha elegido no regresar por algo que no termina en mapas. Si crees que esta historia merece ser escuchada por más gente, compártela con cuidado. Ahora voy a preparar algunas preguntas antes de volver a hablar con los descendientes de Jacinto. Tengo el número de doña Consuelo en el bolsillo, y la sensación de que la respuesta no estará solo en las palabras de los vivos, sino en la forma en que las cosas aparecen en mi vida. Me voy con la promesa de no irrumpir en ruinas que pertenecen al silencio de otros, pero con la necesidad de saber si lo que me llega es obra de manos humanas, o algo que heredé sin desearlo. Mientras tanto, cierro el banco de trabajo y vuelvo a sentir, en la punta de los dedos, el frío de las cosas que esperan. La noche se acerca, y con ella la pregunta que abre todo esto. ¿Qué harías tú si alguien te dejara, clavado en la puerta de tu oficio, un aviso hecho con maíz oscuro y una palabra que te reclama memoria? Volví a la calma aparente del taller, con la sensación de que cada paso resonaba en una casa que ya no era solo mía. Tenía en el bolsillo el nombre de un hombre al que alguien llamaba el carretero. Un tipo al que la gente aún citaba cuando quería recordar las rutas de otros tiempos. No fui con la intención de hacer ruido. Fui con la intención de escuchar. En el pueblo pequeño, aprendí que las respuestas casi siempre vienen envueltas en evasivas, suspiros y medias palabras. La venta donde me dijeron que lo encontraría era un lugar sin prisa. Tablas embarradas, latas colgando y un olor a aceite quemado que te pegaba en la garganta. El carretero, don Mateo, me dijeron luego, tenía la cara arrugada como un cuaderno viejo y los ojos claros, limpios. Me miró con la desconfianza de quien no entiende por qué un muchacho del taller viene a hurgar en cosas que parecen sombras. Le expliqué que buscaba nombres,
que quería entender si la huida de mis bisabuelos había dejado rencores que podían venir hasta mí. Le dije que no buscaba pleitos, ni venganzas, solo sentido. Él me escuchó largo rato, masticando la pregunta como quien despide un diente con la lengua. «Los pueblos tienen memoria, chamaco», dijo al final. «Y algunas memorias no son amables. No se me olvida a las 7. No se me olvida cómo se paraban en la plaza y obligaban a la gente a mirar el piso. Mi abuelo decía que a veces la envidia se hace costumbre y se cubre con plegarias. Y no me dio nombres precisos, pero habló de una mujer, doña Jacinta, que había llegado a mandar más por la sombra que por la palabra. Dijo que todo empezó cuando una familia trajo de la ciudad un niño que, según los rumores, no debía quedar. En esos pueblos hay la ley de lo que queda y lo que se va, me explicó con voz rasposa. A veces se arreglan las cuentas con historias y otras veces con muertos. No quise escuchar más. Las piezas casaban con lo que me había contado mi abuelo, pero oí también en la boca del carretero algo que pesó distinto. La certeza de la gente de a pie, que no siempre distingue entre causa y consecuencia, pero que siente cuando algo se rompe. Me fui de ahí con la impresión de que la historia era más larga y más torcida de lo que mi abuelo había podido decir. Y con la sensación, también, de que alguien o algo no quería que yo acabara de entender. Pasaron unos días en los que el taller pareció una olla al borde del hervor. Las señales no cesaron. Aparecieron otras cosas pequeñas, sobres sin remitente deslizándose por la rendija, un hilo rojo colocado de forma torpe alrededor de la llanta de la carreta que tengo colgada como recuerdo, pétalos secos que desprendían un olor dulzón que me mareaba. Empecé a sentir que la casa, el oficio y la sangre tenían una línea que alguien sabía tocar. Las noches me dejaban con el cuerpo inquieto y los ojos clavados en la oscuridad de la ventana. Fue entonces que decidí volver a la confianza que me ofreció doña Consuelo. La segunda vez que fui a su casa, la encontré más ocupada, más rodeada de frascos y de paños. A primera vista, no parecía otra cosa que una mujer trabajadora, pero cuando ella te mira, la mirada atraviesa la superficie y va hacia lo que temes decir. Me senté frente a su mesa, la madera marcada de causalidades, y le fui soltando lo que había pasado desde aquella primera charla, la nota clavada con «recuerda», el muñeco, el maíz, los sobres, la sensación de que me observaban. Ella escuchó sin prisa. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio, como quien deja que las palabras caigan y se asienten. «Trae todo lo que has encontrado», me dijo finalmente. Su voz no juzgaba, mediaba. Le llevé la bolsita del abuelo, la foto rasgada, el pedazo de maíz que había conservado en un frasco. No puse en su mesa la veladora negra. La miré con vergüenza, como si fuera una confesión. Ella no necesitó que le dijera todo. Sus manos se movieron con la quietud de quien sabe limpiar casas y memorias. No voy a describir cómo hizo cada cosa, porque no es mi intención reproducir procedimientos ni enseñar. Lo que puedo contarte es cómo me sentí. Cuando ella trabajaba, el aire se fue volviendo menos pesado y más cortado, como si alguien desenroscara un tapón que me oprimía el pecho. En cierto punto me pidió que bebiera algo de té y que me sentara con las manos entre las suyas. Tenía pulso firme y caliente. Hablaba poco. Luego de un rato, con un gesto que todavía me desarma cuando lo recuerdo, sacó un vaso con agua y un huevo oscuro, que parecía más viejo que el tiempo. No explicó en voz alta. Me pidió que mirara sin parpadear. Rompió el huevo, no voy a explicar cómo, y dejó el contenido en el vaso. Miré ese líquido que se movía y vi figuras que me hicieron recordar la cara de mi abuelo, los tejados, la nariz del bisabuelo. A partir de ahí, doña Consuelo dijo la palabra que me aterrorizó y me alivió a la vez. Trabajo.
Lo dijo con esa mezcla de realidad y resignación que solo tienen las cosas que repiten generaciones. Ella me habló, no como quien sentencia, sino como quien orienta. Dijo que había un trabajo hecho con intención y que no era algo que se resuelva con palabras sueltas. Me explicó que el trabajo, siempre lo repitió así, como si fuera algo que se puede nombrar, pero no siempre explicar, se alimenta de memoria, de rencor, de actos antiguos que no encontraron redención. Me pidió que no fuera al pueblo, que evitara llamar la atención ni buscar enfrentamiento. Me dio instrucciones para resguardar mi casa y mi taller, pero no como un manual. Me habló en imágenes y en consejos sencillos del tipo de cosas que puedes hacer para no dejar las ventanas abiertas a todo lo que te ronde. Me dio también algo que no pareciera un amuleto de feria. Una bolsita pequeña, cosida a mano, con hierbas que olían a campo y a humedad antigua, y me advirtió que la guardara conmigo. En un momento, me miró de frente y me dijo algo que aún me pesa. La curiosidad despierta lo que algunos prefirieron enterrar. Si hay una deuda, no la busques como quien reclama pago. Búscala como quien quiere ofrecer algo que calme. No dijo mayor cosa sobre qué era ese algo. Le agradecí con la voz quebrada y salí de su casa con la bolsita en el bolsillo y la sensación de que había recibido un mapa sin coordenadas, una ruta con límites. En las noches siguientes hice lo que pude por contener la vida. Cubrí herramientas, cerré ventanas, dejé la veladora blanca que me dio doña Consuelo encendida por unos minutos en la sala para marcar otra posibilidad. Y procuré no salir después de que la calle entrara en silencio. Lentamente, los síntomas físicos empezaron a ceder. El zumbido detrás del oído bajó de intensidad. Los dolores de cabeza se volvieron menos frecuentes. Me levantaba con la sensación de que algo había cambiado. Como cuando limpias un metal y aparece la veta, pero sabes que la grieta sigue ahí, bajo lo pulido. Entonces llegó la noticia de doña Jacinta. Me llamaron una tarde en que limpiaba piezas. La voz del primo fue corta y tensa. ¿Supiste de Jacinta? No supe inmediatamente de qué hablaba. Me contó entre respiraciones que doña Jacinta había muerto de repente en su casa. Dicen, añadió con la mezcla de morbo y temor de quien quiere saber y no preguntar, que fue una caída, que la ambulancia la halló en el patio. A mí la noticia me llegó como un golpe viejo. No es lo mismo la anécdota que escuchar que alguien que pudo haber sido responsable de tu zozobra ya no está. Me provocó, confieso, una sensación compleja. Alivio mezclado con culpabilidad. La gente del barrio habló en voz baja. Algunos dijeron que la muerte había sido un ajuste de cuentas natural, otros que la tierra cobra lo que se le debe. No faltaron quienes, con la boca apretada, susurraran que la justicia divina había hecho lo suyo. Yo fui a la casa del Panteón a ver desde lejos el velorio. Vi rostros conocidos, vi la cara de gente que había mirado de soslayo a la familia de Jacinta por años. Nadie me increpó, nadie, que yo recuerde, me señaló con acusación, pero hubo un silencio pesado cuando alguien pronunció en voz alta la palabra que habían evitado: trabajo. La misma que había oído en la casa de doña Consuelo. No supe si aquello era culpa o explicación. Supe, únicamente, que mi pecho se estrechó de una manera que me costó respirar. Con el tiempo supe cosas sueltas, que el hijo de doña Jacinta, un hombre que vivía cerca y que había discutido agrio con vecinos, tuvo problemas de salud en días posteriores, que días de pena y de madrugada se encontró sin vida en la cama. Fueron noticias filtradas por la conversación de taberna, por la vecindad. En la oficina municipal, donde a algunos se les ocurre siempre hablar de azar y documentos, alguien comentó que la muerte fue atribuida a causas naturales por la autopsia. En la calle, el rumor dijo otra cosa, que el mal se había vuelto contra su creadora. Esas dos versiones convivieron como dos capas de pintura en una pared. Una dice el trámite,
otra cuenta la leyenda. No voy a celebrar que alguien murió. No tengo la autoridad moral para hacerlo. Tampoco quiero caer en la trampa fácil de asumir causalidades sobrenaturales como hechos probados. Lo que sí sé es lo que sentí. Una mezcla de miedo y de alivio. Una culpa que se asoma cada vez que alguien pronuncia el nombre de Jacinta frente a mí. Doña Consuelo, cuando le comenté la noticia, me miró y no celebró ni condenó. El mal vuelve multiplicado si lo devuelves en la misma moneda, me dijo. Pero si lo dejas correr sin añadir aceite, a veces se enfría. Esa frase quedó en mí como una advertencia que me impidió actuar por ira. Esa misma noche, no pude evitar pensar en Marcos y en su silencio. ¿Había algo que conectara todas esas piezas más allá del azar y la tradición? ¿Era la venganza una estructura que se replicaba, o era la imaginación colectiva la que tejía coincidencias? Me molestaban las respuestas simples y me asustaban las que no lo eran. Me pregunté si indagar había ayudado o había encendido algo más. Di largas vueltas por la casa aquel día, sin dormir del todo, con la bolsita de Doña Consuelo siempre en la mano como si fuera un timón. Dormí a intervalos, y en los sueños las mujeres de ojos negros seguían viniendo, no con odio, sino con esa indiferencia de quien ajusta cuentas sin consideración humana. Pasaron semanas y la vida trató de volver a su cauce. El taller recuperó su ritmo, la herrumbre, el sonido del martillo y el olor del aceite se volvieron un bálsamo. Pero no me atreví a dejar todo abierto. Guardé la bolsita en un cajón donde también estaban las cosas que mi abuelo me dejó. La veladora blanca quedó en la esquina del banco de trabajo. Las herramientas las limpié con cuidado, como quien limpia objetos que pudieran ser ofrecidos o examinados. Sentía que había llegado a un equilibrio frágil. El mal parecía haber escogido una víctima, y al menos por un tiempo, había dejado de buscarme. Aún así, la curiosidad de otros no se apagó. Un día, un joven llamado Diego, amigo de la cuadra, tipo inquieto y con ganas de historias, vino con el rostro iluminado por la emoción de lo prohibido. Me pidió ver la foto rasgada que aún conservaba. Quiso saber detalles de la historia, casi con ánimo de filmar algo para sus redes. Lo vi con la misma mezcla de fascinar y fastidio que me provocaban los jóvenes exploradores de quienes hablábamos. Le dije que no era buena idea remover ciertas cosas, que algunas historias se sostienen en el silencio por una razón. Él me miró como quien no comprende por qué alguien se niega a contar. ¿No crees que es todo chisme?, me preguntó. ¿No quieres que quede claro lo que pasó? Le di la respuesta que Doña Consuelo me dio una vez. Que hay secretos que no se aclaran buscando la verdad para alimentar el espectáculo. Que hay heridas que se curan con prudencia, no con exhibición. Con el tiempo, la gente empezó a asociar mi taller con un halo diferente. Algunos me miraban con respeto, otros con distancia. No faltaron quienes me ofrecieran protección en forma de bromas o de supersticiones baratas. Collares, amuletos de plástico, palabras sueltas. A todos agradecía sin abrir demasiado la boca. Comprendí que, a veces, decir menos es evitar que la curiosidad de quien escucha termine por despertar lo que uno apenas ha calmado. Hubo momentos en que la sombra volvió a rozarme. Una noche hallé, sobre la mesa donde dejo las cuentas, una ramita con nudos que no conocía. No había huellas alrededor, ni señales de manipulación. La coloqué sobre el cajón y la observé, como quien mira una cicatriz. No la tiré. No quería que pareciera un acto de burla. En otra ocasión, cuando menos lo esperaba, me encontré con Marcos en la feria del pueblo. Su voz ya no estaba cortada. Hablaba con dificultad, pero hablaba. Me contó que había soñado con una nana que lo seguía y que aún se despertaba sin recordar del todo la noche en que perdió la voz. Le ofrecí mi silencio, más que mis palabras. Él entendió, porque su mirada estaba hecha de algo que la ciudad no cura. Me dio las gracias por no convertir su historia en una nota viral.
Esa gratitud fue, en su forma tenue, uno de los pocos consuelos que me dejó aquella temporada. La vida siguió y con ella la responsabilidad de no alimentar lo que había aprendido a temer. Me dediqué a trabajar más horas, a forjar piezas para quien las necesitara, a mantener la rutina como antídoto contra la intranquilidad. Pero hay algo que no se borra con el trabajo, la sensación de que hay lugares donde la gente decidió que alguien más haría las cuentas, y que esas decisiones pueden hincharse con los años hasta romperse. Un día recibí una carta anónima. Era corta. No todos los daños se pagan igual. Cuida lo tuyo. No estaba firmada. No la llevé a la policía ni la denuncié. La guardé en el libro donde apunto las deudas del taller. La leí y la releí, buscando en las frases un toque de amenaza o de aviso. Encontré ambos. Sentí nuevamente el viejo nudo en la garganta, pero esta vez no me arrojó al pánico. Me empujó hacia una prudencia firme. En las conversaciones con doña Consuelo surgieron matices que me ayudaron a entender mejor mi posición. Ella me habló de cómo los pueblos gestionan su historia con rituales, de cómo la línea entre curar y controlar puede ser delgada. Me dijo que no reivindicara aquel pasado con la bruñida moral de un justiciero, que dejar reposar la memoria sin añadirle aceite era, a veces, la única forma de evitar que el mal se reproduzca. Me repitió, «No busques revancha». Esas palabras me sacudieron. No porque temiera el castigo de alguien, sino porque mi propia rabia podía engendrar más daño. Entendí que, aunque hubiera responsabilidad moral en algunos actos del pasado, mi papel no era ser juez retroactivo. Con el tiempo entendí algo más, que las historias como la nuestra funcionan a dos velocidades. En la vida cotidiana, la gente necesita explicaciones y nombres para dormir. En la memoria colectiva, las cosas se vuelven leyenda y adquieren un poder que no siempre respeta la verdad. Yo aprendí a convivir con ambas. Hice la paz con no saber todo. Guardé los pedazos que tenía y los enterré simbólicamente. La foto rasgada la introduje en una caja junto con otras reliquias familiares y la dejé en el taller, no por olvido, sino por respeto. La bolsita de doña Consuelo la conservo, no como amuleto ostentoso, sino como recordatorio de límites. A veces, cuando el silencio de la noche aprieta, me pregunto si el pueblo que no existe seguirá ahí, con su arquitectura de adobe y sus mujeres de ojos oscuros, o si ya no es más que la suma de historias que un día decidieron armarse en torno a unas casas. Me gustan las respuestas que dejan espacio para la duda. Me gustan menos las afirmaciones rotundas. Por eso, cuando alguien me pide que vaya a contar estos hechos, en tono de testimonio escandalizado, me aguanto. Prefiero decir lo que sé y advertir lo que ignoro. Hoy puedo afirmar, con la cautela que me enseñó mi abuelo y la franqueza que me enseñó la vida, que hay un pueblo que la gente llamó peligroso y que hubo 7 mujeres que impusieron reglas. No puedo, y no quiero, construir con certeza la cadena causal que conecta cada muerte y cada malestar. Sí puedo decirte lo que me tocó vivir. Señales en la puerta, un muñeco claveteado, objetos que regresaban como si la historia no quisiera quedarse enterrada, una curandera que habló de trabajo y una muerte que alteró la costumbre. Puedo decirte también lo que aprendí, que la curiosidad sin prudencia puede convertirse en catástrofe personal, que hay límites que las familias guardan por alguna razón, que la venganza, cuando ocurre, rara vez trae consuelo. Al final, el pueblo que estaba controlado por brujas no me dejó solo como una hipótesis remota. Vino a tocar mi taller, dejó marcas en mis noches y me obligó a escuchar. No todo terminó con la muerte de una mujer. No se cerró un capítulo con un apellido. Lo que cambió fue mi manera de responder. Decidí no alzar la voz en lugares donde otros guardaban sombras. Decidí que mi tarea era proteger lo que podía, mi oficio, mi familia, la memoria de quienes se salvaron. Me hice sin quererlo custodio de un secreto que no elegí,
pero que ahora formaba parte de mi vida. Si hay una lección que saco de todo esto, es una mezcla de humildad y advertencia. La humildad que te obliga a reconocer que no siempre puedes comprender las zorras que rondan un gallinero. La advertencia que te obliga a no encender linternas donde otros eligieron mantener la oscuridad. Respeto la curiosidad, pero respeto más el silencio que las gentes guardan por miedo o por sabiduría. No soy quien para decidir si un rito es justo o no, ni para proclamar culpables a voces que el pueblo susurra. Soy, simplemente, un hombre que forja hierro por las mañanas, y que una vez tuvo que aprender a convivir con cosas que no se explican por completo. Queda, sin embargo, algo que me persigue y que no logro arrojar al olvido. La certeza de que el pueblo sigue allí, cerrando sus puertas de adobe al que pretende entrar con linterna y cámara. Y la certeza de que hay historias que no piden ser descubiertas por capricho. Por eso te digo esto en voz baja. Si alguna vez te topas con una casa con la puerta entreabierta y con un muñeco claveteado en el rincón, piensa 2 veces antes de entrar. Hay lugares donde la curiosidad puede costar más que una buena historia. Si esta historia te movió de algún modo y quieres escuchar otras como esta, suscríbete. Si conoces algún relato parecido, compártelo con cuidado. A veces contar sirve para sanar. Y a veces sirve para encender lo que estaba dormido. Yo seguiré aquí, en el taller, aprendiendo a mantener el balance entre la necesidad de saber y el respeto por lo que otros decidieron no revelar. Y mientras afino mi martillo, me acompaña la idea de que hay sitios, el pueblo que nadie se atrevió a desafiar, que permanecen en la penumbra porque así lo eligieron, porque a veces la sombra es la única guardiana que queda entre la historia y el desastre.